Bueno, feliz sábado. Hoy, como saben, vamos a continuar, quizás ya terminar la serie de ley dominical. Voy a ver cómo acercarme así, para estar más cómoda y poder hablar con ustedes un poquito. Bueno, la idea de hoy es que podamos, como habíamos prometido, poder poner de forma simple, porque ya hay presentaciones bastante amplias de este tema, de poder compaginar de forma sencilla los movimientos que están construyendo lo que nosotros llamamos por costumbre ley dominical. Como ya hemos explicado en los temas anteriores, no se va a tratar en nuestra generación sobre el domingo, es algo que en su momento es chocante, es difícil de entender, pero con todas las pruebas que Dios nos dio y la luz que nos dio, tiene aún más sentido, no solo entender de qué se va a tratar la prueba, la marca de la bestia, sino también poder comprender mucho mejor los escritos del pasado, incluyendo los escritos de Elena de White, un montón de cosas que personas que están en contra del mensaje adventista y demás pueden cuestionar, ahora tienen mucho sentido, tienen una forma más clara de explicarlas porque Dios dio más luz en este tiempo. Bien. Entonces, el foco con el que vamos a empezar hoy es hablando de algo que ya estamos repitiendo varias veces, ¿no? Voy a hablar de adventistas como un todo, nosotros también somos adventistas, por supuesto. Y de todo lo que podríamos hablar de la ley dominical, que de hecho se abrió más luz, más ampliación del mensaje estos días, sobre entender el etos y el carácter de muchas cosas que la construyen. El foco que estamos hablando es este problema. Nosotros, el pueblo adventista, no porque seamos mejores o más que otras personas, simplemente es un rol profético. Justamente Dios escoge a lo más chiquito, así que no tiene que ver con grandeza, todo lo contrario. Tenemos una luz que no tienen los demás pueblos. Tenemos una posibilidad de compartir algo. A ver, no me gustó cómo lo dije, lo diría de otra manera. Mejor dicho, se nos dio una luz que tiene una responsabilidad para compartir, porque en realidad todos los pueblos, todas las personas tienen conocimientos y saberes que necesitamos intercambiar. De hecho, lo estamos viendo, como a veces con nuestra mirada sesgada no apreciábamos saberes y luchas que Dios inspiró a otras personas más allá de la de ti. Así que por eso quiero corregirme. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Tenemos la luz y la posibilidad, como tuvo el pueblo judío, ya vimos en parábolas cómo se comparan y contrastan el antiguo Israel con el moderno espiritual nuestro. Ellos tenían la luz y la capacidad de ver que iba a llegar el Mesías, tenían la responsabilidad de representar a Dios frente al mundo, tenían la responsabilidad de cumplir un rol profético en una línea de la humanidad desde la caída hasta que seamos restaurados, que es mostrar quién es Dios, porque este conflicto, como ya hablamos, se trata de esto. ¿Quién es Dios? Satanás puso en duda desde el primer momento el carácter del Señor. Y de esto se trata el gran conflicto, la gran controversia. Y todos los pasos de esta línea de restauración, y desde el tiempo del fin hasta la segunda venida, se tratan sobre mostrar quién es Dios. Y nuestras pruebas, y también el sello, va a tener que ver con esta imagen. Bien. Entonces, ¿cómo puede ser que el adventismo, que así como el pueblo judío debería haber podido darse cuenta quién era el Mesías, darse cuenta del tiempo que estaban, nos esté pasando lo mismo? ¿Por qué estamos dormidos? Porque el adventismo no está reconociendo su tiempo, sino que todo lo contrario. Satanás logró que esté del lado de la visión del protestantismo. Bien, vamos a ver un poquito de eso. Vamos a ver cómo construyó el protestantismo apóstata todo lo que va a llevar a la unión iglesia-estado, que es uno de los puntos nomás del adventismo. Tenía que preparar unas cosas, pero no me quiero retrasar, así que quizás las vaya agregando después. Bien. Aviso, este va a ser participativo, así que cualquiera que quiera aportar es bienvenido en cualquier momento, no hay ningún problema. Voy a tener varias notas porque son varias ideas para tratar de hacerlo simple. Bien, dame un segundito, que ya me acomodo. Sin... Bueno. Tenemos una parábola que es la primera, con la que empezó a abrirse el clamor de medianoche para nuestra generación, para el remanente, para uno de los grupos. ¿Sí? Acá yo ya me estuve agarrando tiempo y estuve poniendo algunas líneas.
nosotros sabemos que de una manera para decirle al amigo del esposo, el remanente, gracias a tenemos un grupo que le podemos llamar sacerdotes, tiene que ver con las palabras. Después está el otro grupo que es levitas y tenemos a los levitas. Y finalmente tenemos la línea de los 144. La marca de la bestia, que ya estuvimos viendo, que hablamos por tradición como ley dominical, es la literal antes del cierre de puerta de gracia literal en esta línea de los 144.000, pero sabemos que en parábola los fractales de cada uno de los grupos repite los patrones de lo que le va a pasar a la humanidad. Tenemos un arado, una lluvia temprana, acá sería la lluvia tardía, no la veo. Y tenemos una cosa. Este patrón de agricultura y de cada uno de los hitos se repite, como sabemos, en los fractales. Ahora, nosotros vamos a poder percibir que hay algunos de los componentes de lo que sería la ley dominical para cada grupo que nos van a ayudar a entender lo que es la literatura. Ahora voy a explicar más adelante en la clase. Pero volviendo, cuando se da el clamor de medianoche para el primer grupo, que es el de los sacerdotes, que es en 2018, se abre el mensaje que va a ser el clamor de medianoche, el fuerte pregón literal para los 144.000, porque es el mismo mensaje como ya estuvimos viendo y hablando tantas veces. ¿Se acuerdan cuál es la historia con la que Ted Lambert abrió el mensaje? Estoy hablando de Hechos 27, ¿sí? Y ahora yo sí les voy a pedir que participen. Bueno, tenemos Fátima, tenemos un montón de mensajes. Pero hay uno particular que quiero traer sobre el de la ley dominical, que es la de Hechos 27. Hay un barco, que es el buen barco, que es el barco de Alejandría, si no sé si se acuerdan, que en un momento tiene un cambio de rumbo. ¿Ustedes se acuerdan en qué año de la parábola? Voy a hacer una aclaración antes, perdón. Por una cuestión de tiempo, esto que vamos a ver hoy va a ser un repaso de temas que ya hemos presentado, de temas que por ahí no están en una vez, pero sí los ha presentado Ted Lambert. Y yo simplemente voy a tratar de hacer una historia coherente, con sentido, un repaso breve que después se puede ampliar, como todos los temas que estamos haciendo de esta serie. Y si alguna persona lo está viendo por primera vez, igualmente le va a servir para poder ver puntos, ejes puntuales importantes, y después les puedo pasar los videos para ampliarlos, ¿vale? Entonces, ahora estoy hablando como dado por sentado, porque ya lo hemos presentado muchas veces, el tema de Hechos 27. No sé si se acuerdan en qué año este barco tiene, el de Alejandría, un cambio de rumbo en la parábola. Bien, yo les cuento. Ese año es 1863. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos la historia de los mileritas por sobre la parábola de Hechos 27, vimos que el barco de Alejandría, que representa a qué instituciones. A la Iglesia Adventista y a Estados Unidos. ¿Sí? Este barco tiene un cambio de rumbo, ¿en qué año? En 1863. Tiene un cambio de rumbo por vientos contrarios, ¿está bien? Cuando hablamos de este barco, estamos hablando que la Iglesia Adventista y Estados Unidos, dos instituciones juntas, tienen un cambio de rumbo en este año. Ahora adelantándome, pasando en el tiempo. ¿En qué año el barco de Hechos 27, en qué año no, en qué hito podríamos decir que este barco, estas dos instituciones, naufragan? Disculpen que dije... Bien. Bien, ley dominical. Entonces, sabemos dos cosas importantes. Tenemos un cambio de rumbo en 1863, del que no se recupera. De acá en adelante nunca puede volverse a poner en el camino correcto. Y eso quiere decir que las instituciones les pasa este evento. Y también sabemos que en la ley dominical tenemos un naufragio. ¿Sí? Esto está claro, en este punto. Un naufragio de estas dos instituciones. Se termina, ya no hay forma de levantarlo. Bien. Entonces, vamos a aprender, porque nos va a servir, ver de qué se trató este cambio de rumbo que nos lleva después a un naufragio inevitable.
Porque la ley dominical, como pueden ver, si estamos viendo, estamos hablando de 2019, en esta dispensación está muy cercana. El naufragio ya empezó a realizarse, ya están estas dos instituciones, nos estamos encontrando en un punto de quiebre, en el que vamos a tener que decidir, como si lo traemos a las parábolas que tenemos de las historias bíblicas, tenemos que servir a qué Dios vamos a servir, si a Baal o al Dios verdadero. Vamos a tener que demostrar todo esto en la ley dominical, ya no va a haber una vuelta atrás. Y los movimientos que están construyéndose en Estados Unidos, sobre los cuales va a ser probada la iglesia, ya se están levantando, incluso antes de 1863, pero desde acá es una construcción muy grande y abierta. Bien, entonces, cuando yo les nombraba acá el tema de las... A ver si tengo otro color. Un color naranja, pero no lo encuentro. Creo que no se va. De que en parábola tenemos más leyes dominicales, y lo sabemos, para cada grupo. Nosotros sabemos que la nuestra, la de los sacerdotes, es en 2014. Y este año es muy relevante porque impacta no solo a esta línea, sino a todos los grupos. Todos los grupos que van a conformar el pueblo de Dios, ¿sí?, son impactados por el año 2014. Y además, este año que representa ley dominical en este fractal, es un año clave para la construcción de la ley dominical literal. Y desde lo que se ha construido acá, que vamos a nombrar, hasta el 2014, tenemos una unión directa. Quería usar otro color, pero parece que no lo agarré. Es acá. Este año, 2014, también tiene, además de ser ley dominical, tiene varios simbolismos. Después ustedes lo pueden estudiar. Si quisieran presentar este tema de la ley dominical a alguien, es necesario que los expliquemos también. Expliquemos los conceptos de rectales, todos los temas que hemos estado viendo antes, y que sepamos también bien por qué 2014 sigue impactando, no solo a estos grupos, sino que es algo directo sobre la ley dominical literal, que es la que afecta a todos los grupos. Nosotros, para hacer un resumen, si vemos estudios pasados, hemos aprendido que 2014 también en parábola es medio camino, ¿sí? O medianoche. Hablando en código del estudio que tiene que ver con estudiar el clamor de medianoche y lerita literal sobre la historia del Israel moderno. Entonces, cuando tomamos la estructura de cómo crece el clamor de medianoche, el que sería medio camino para los sacerdotes, porque acá teníamos el clamor de medianoche en 2018, es el año 2014. Y este año también nos puede llevar a esta historia que, estudiándola de por sí sola, nos tendríamos que dar cuenta que nos lleva a lo que es ley dominical, la unión iglesia-estado, desde ese punto de vista. Y también desde el punto de vista del carácter que hemos estado hablando antes. No tenemos, por un lado, sabemos que es unión iglesia-estado, y por otro, de que podemos aprender de qué es la marca de la bestia por lo que es el carácter de Babilonia. Entonces, hoy vamos a ver las dos cosas. Volviendo a lo que es unión iglesia-estado, incluso la profecía nos lleva a este año. Cuando vamos de 2014 a 1863, hay un número profético muy importante que viene de los 2520, que es, ¿se acuerdan qué número? El 151. ¿Sí? El 2014 es un punto medio que nos va a llevar a años claves de lo que es la construcción del ley dominical. ¿Sí? Este sería el fractal del sacerdote, pero además nos lleva a puntos claves de su construcción para la literatura. Entonces vamos a 1863. ¿Qué pasó en 1863, ya que estamos hablando tanto de ese año? Nos lleva a un punto de medio camino. Todos estos son medios caminos, o medios, ¿sí?, de una dispensación clara. En esta dispensación, en este periodo, tenemos el evento de la Guerra Civil. Un momento de crisis como nunca hubo en Estados Unidos en este momento, un momento de crisis clave, en el que se manifiestan y es posible también llevar a cabo planes de movimientos que están antes de esta crisis. ¿Sí? Tenemos la Guerra Civil. Bien. ¿Qué pasa en 1863, 61 y 65? Vamos a ver cómo los grupos evangélicos de Estados Unidos, que ya tenían estas ideas que conseguías antes, logran
de a poquito instaurar una idea que es buscar que Estados Unidos sea una nación cristiana protestante desde la cosmovisión que ellos tienen. Que como estuvimos explicando ya en el tema anterior, una forma en que nosotros llamamos a esa cosmovisión es Torobatis, ¿sí? Ellos tienen una lectura de la Biblia, una forma de ver a Dios, que tiene problemas por todo lo que pasó en los 1260 años antes de que termine el periodo de oscuridad. Babilonia siguió infiltrada en el protestantismo, por eso hablamos de protestantismo apóstata, desde su cosmovisión de la construcción de quién es Dios, afectando la lectura de la Biblia, de la vida, de las decisiones, de la política. Entonces, todos estos movimientos que no quisieron ser parte de lo que pasó en 1844, de poder pasar ese cierre de puertas que cayeron en esa fecha, se convirtieron en protestantismo apóstata. En Estados Unidos, la forma que le dicen más que protestantes, les dicen evangélicos, ¿sí? Se autollaman así, evangélicos. Entonces, los movimientos evangélicos, en este periodo de crisis, logran poder instaurar en la nación de forma legal sus ideas. ¿Por qué? Vamos a ir para atrás. Para este año, en el 61 al 63, el norte, a diferencia de lo que estaba esperando, estaba perdiendo, ¿sí? Yo ahora estoy hablando en resumen de un tema que está bien claro y explicado por esto en la serie que es Unión Iglesia de Estado, así que eso lo voy a nombrar los puntos. Pero bien, en este periodo de tiempo el norte estaba perdiendo. Y el motivo de por qué estaban perdiendo tenía que ver con, pensando y se reúnen a discutir por qué estamos perdiendo y qué podemos hacer para cambiarlo, parte desde una corriente de información de su cosmovisión apóstata, ¿sí? Mientras al mismo tiempo tenemos una profeta que nos dice por qué el norte está perdiendo, por qué ocurrió la guerra civil, antes de que pase. Ustedes se acuerdan, y ya lo hablamos, que el primer concepto de marca de la bestia, de los pecados de Babilonia y el motivo de la ira de Dios, y anunciando que iba a ocurrir este juicio que fue la guerra civil, era la esclavitud. Y ahora, en este periodo tenemos dos corrientes de información. Elena nos dice que estamos bajo un juicio. Los protestantes también ven que están bajo juicio, porque realmente fue un desastre. Si estudian historia van a ver lo fuerte que fue la guerra civil en Estados Unidos. Y esta identificación es cierta por ambos grupos. Pero ¿qué nos dicen los escritos de Elena? Muy, muy claro. Voy a poner una cita por si la quieren buscar. Yo solo la voy a parafrasear. Está en inglés. No sé si la cámara lo llega a captar, porque en un ratito la voy a tener que borrar, ¿sí? Bien. Cuando vamos a este momento de la historia, entre muchas citas que tuvimos de leer de Elena, nos dice que Dios estaba encendido de ira contra los Estados Unidos, cosa que ellos percibían también el otro grupo, la otra corriente de información, el protestantismo apóstata, particularmente con los cuerpos religiosos. Entonces, Elena, una corriente de información, nos dice que hay una ira de Dios, un juicio a celebrarse por culpa de lo que estaba pasando con los cuerpos y liderazgos religiosos de la nación. ¿Y por qué Dios estaba furioso con las iglesias? Porque estas iglesias soportaban en el sentido de apoyar, y sostenían la esclavitud. Desde el escrito está, desde sus cosmovisiones políticas. Entonces era necesario traer un juicio e intervenir, porque como dice también Elena en sus palabras, si no intervenía Dios con este juicio que fue la guerra civil, que forzó al norte a tener que abolir la esclavitud para que se termine esta guerra, nunca se hubiese abolido la esclavitud. O sea, es una instauración, una estructura política, social, religiosa tan fuerte y arraigada en los Estados Unidos desde sus inicios de nación, que era imposible que pasara sin una intervención divina. Y un pequeño grupo, que es peor, de los sabatistas o personas adventistas, también eran parte de esta idea de soportar, de apoyar, de pensar que la esclavitud era algo que se podía mantener con una estructura correcta. Elena dice algo muy interesante y muy fuerte en esta cita,
sobre esto, ¿no? De que había personas, no solo que Dios obviamente estaba en furia con todo el protestantismo apóstata que soportaba, apoyaba la esclavitud, sino también que los propios adventistas, podríamos decir, en ese momento sabatistas, que estaban de acuerdo con la esclavitud, tenían obviamente un desagrado de parte de Dios, una responsabilidad de abandonar esa esclavitud. Y dice una palabra muy interesante que es que ellos tenían prejuicios políticos. Voy a anotar acá, estoy con mi abogado. Entonces, teniendo nos dice que hay un juicio de Dios a las iglesias, es necesario abandonar los prejuicios políticos y obviamente dejar de apoyar la esclavitud, ¿sí? El racismo. Era necesario, para estar en armonía con la verdad y que todo esto se termine, abolir la esclavitud desde el corazón también. No solo abolirla por leyes, sino estar con una convicción de abandonar estos prejuicios políticos y abrirse a lo que realmente Dios pensaba y deseaba y demandaba de nosotros en ese momento. Y si esto no se cumplía, era necesario beber la copa de la ira de Dios, que ya estaba rebalsada hasta el fin, y se derrama y por eso ocurre la guerra. Por otro lado, este sería el de Elena de White, tenemos la otra corriente de información que ya hemos nombrado antes. Esteban la resumió muy bien, y vamos a hablarla de una comunidad, además de protestantismo apóstata, vamos a poner a una organización específica, que es el Movimiento Nacional de Reforma. Hasta acá voy a hacer una pausa porque no me di cuenta y estoy hablando muy cerca de la pizarra. No sé si me están escuchando bien o está muy bajo el sonido, si no elevo un poco más la voz. ¿Se escucha correctamente? Sí, se escucha perfectamente. Bueno, igual voy a hablar por las dos. Entonces tenemos una corriente que es la de Elena de White y otra que es el Movimiento Nacional de Reforma. ¿Se acuerdan de qué se trataba esto? Creo que como están todos juntos no pueden abrir, ¿verdad? El micrófono, no me di cuenta de eso. Pero esperaba si alguien se acuerda que lo pueda nombrar, si no mientras yo voy diciendo qué es. Es una asociación de líderes protestantes principales más predominantes que piensan que es necesario, ¿sí? Entonces tenemos esta corriente, frente al juicio de Dios, una visión contraria a lo que estaba hablando Elena. Ella nos habla de abandonar prejuicios políticos, abolir la esclavitud, ¿no? En otras palabras, abrazar la igualdad, pero además tiene que ser necesario desde el corazón. Pero aunque sea Dios estaba demandando en los hechos, más allá de la condición mental de la persona. Y estos evangélicos que se unen y hacen una agrupación, lo que perciben y lo que ellos piensan con su visión de Toroapis y su visión de Babilonia, es que el juicio era por otro motivo, era por la inmoralidad nacional. Por no estar cumpliendo, según la visión de lo que ellos piensan que es cumplir las demandas de la Biblia, Dios estaba en juicio y estaba enojado con Estados Unidos. En ese momento todavía no era Estados Unidos, era con América, podríamos decir, como ellos se denominaban. Estas ideas, como ya nombré, son previas a esta crisis. La crisis lo que permite es una mayor fuerza y una unión entre estas ideas. ¿Por qué? Porque en esa crisis, y en cualquiera de las otras que vamos a ver, hay un potencial importante, un factor, mejor dicho, que permite que las personas escuchen ideas quizás que en otro momento suenan extremistas. Todas las personas que apoyaban la idea de que Estados Unidos, como lo llamamos hoy, ¿no? En ese momento, ese país, estaba frente a una inmoralidad religiosa, no estaba cumpliendo con las formas de vida protestantes, del protestantismo apóstata, y por eso Dios iba a derramar juicio sobre ellos, y que era necesario volver a esta forma, y no solo eso, sino que su interpretación de la tierra gloriosa es una nación con una teocracia, ¿sí? Cristiana, protestante, en las leyes. A diferencia de lo que estaba luchando otra parte de Estados Unidos en sus inicios, que es una libertad de decisión en las ideas religiosas y una república democrática separando la unión iglesia-estado. En esta crisis toman fuerza sus ideas y son escuchadas. Son escuchadas por el resto del norte. ¿Sí? Acá estamos hablando de un movimiento del norte. En este momento.
Entonces ellos se organizan y piensan que el problema debe ser la inmoralidad. Tenemos que hacer que Estados Unidos sea una nación cristiana. Estaban convencidos de que Dios estaría de su lado si ellos lograban mostrar con una declaración legal y pública, nacional, que estaban bajo el mando de Dios. Hay un pastor, o mejor dicho un reverendo, que se llama Mark Watkinson, que era de Pensilvania, que sugiere dejar un registro, una declaración de esta convicción, de esta idea, de que quieren abandonar esa etiqueta de inmoralidad y quieren ponerse bajo Dios. Y entonces propone un eslogan, algo que parece súper inocente, o sea, simplemente un eslogan cristiano colocado en las monedas. Antes de 1861 ya iba con estas ideas como muchas otras personas religiosas. Pero ¿por qué es rechazada su idea de poner el nombre de Dios en las monedas públicas? Porque se consideraba una violación a la primera enmienda de Estados Unidos, o sea, iba en contra de la Constitución Nacional. Ellos ven la solución en modificar la Constitución, en modificar las leyes, ¿sí? Porque de hecho sin modificarlas no podían aplicar sus ideas de cómo hacer frente supuestamente a estos problemas. Y además, la primera enmienda lo que dice, o sea, literalmente dice que los congresistas o el Congreso no puede pasar ninguna ley para establecer alguna religión. Algo que tiene sentido porque es lo que verdaderamente hace gloriosa la tierra gloriosa. Nosotros sabemos que en Apocalipsis podemos ver a esta tierra como un cordero que se levanta con 2 cuernos. Y yo les daría una pregunta que me pareció interesante, que es, quizás cuando lo leemos pensamos que si esta nación nace como un cordero y tiene 2 cuernos, que representaban sus virtudes de la tierra gloriosa, podríamos pensar que es perfecta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que cuando nació Estados Unidos era una nación perfecta, que estaba en contra de estas ideas, que era totalmente una nación que apoyaba la igualdad de forma plena desde sus inicios? Y que todo esto después se desvirtuó recién desde 1863. Bueno, no, me respondo solo. Decimos que no, o sea... Desde antes Pensamos que no, porque desde el inicio el animal era el mismo. O sea, era como un cordero, pero no dice que era un cordero. Exacto. ¿Y se acuerdan más o menos, si hacen memoria? Cuando hablamos de los inicios, acá por ejemplo tendríamos, ¿cuándo se levanta ese cordero? 1798, ok. Exacto. Bien, pero las características del, bueno, adelante, me estoy adelantando. Se levanta en 1798 y ustedes me dicen muy bien que era como un cordero, o sea, tenía apariencia de bondad y tenía una parte que pareciera que apoyaba lo que es el reino de Dios, la libertad, lo que hacía la tierra de Dios. Pero ¿por qué entonces no sería perfecto? ¿Qué parte ya estaba en este tiempo que podríamos decir era contraria a esta idea de la tierra gloriosa, de un cordero? Por lo menos, yo es que no recuerdo exactamente de la fecha, si era 1773 o 1776, pero hubo en la Declaración de la Independencia y la Declaración o sea, se mencionaban estos derechos inalienables del hombre, libertad, vida y búsqueda de la felicidad, y considero que cuando tú ves estos derechos inalienables, cuando ellos comienzan a tratar puntos constitucionales ya después en el primer Congreso, eh, creo que ellos estaban yendo en contra de alguno de esos principios, en contra de algunos de esos derechos inalienables del hombre. Porque por lo menos, porque entonces no libera, o sea, porque en la Constitución legitimaron la esclavitud en lugar de abolirla o de una vez o simplemente ni siquiera considerarla, sino todos somos iguales y todos somos libres, no sé si me explico. Claro, teníamos una parte, lo que te entiendo es, hay una parte desde el nacimiento de Estados Unidos que es como un cordero. Hay partes que hablan de que parecieran buscar la igualdad y un montón de ideas que luchan contra esos movimientos. Hay un impulso de movimientos por los derechos de los seres humanos en Estados Unidos, que es ejemplo para toda la humanidad,
pero a la vez hay un contragolpe fuertísimo, que no es como en ningún otro lugar, porque tienen un nivel de conocimiento diferente, ya que es la tierra gloriosa, estéticamente por eso es relevante. Sabemos que hay opresión y deseos de ir contra la libertad religiosa, los derechos de las personas en todo el mundo. Pero es una diferencia por cómo nace Estados Unidos, cómo Dios lo deja para expectación, para el mundo, para que veamos ese contraste. Movimientos fuertísimos por los derechos de los seres humanos contra un contragolpe que va en dirección opuesta. Y hay un problema cuando nace esta nación, que es que, como decía César en su constitución y demás, hay una apertura para estos derechos, pero al no ser claro, legalmente se pueden contrarrestar perfectamente, que de hecho es lo que ocurre. ¿Sí? No se aclaran ciertas cosas y en las leyes, en el sistema judicial, es muy importante que esté todo muy específico, si no los contragolpes son muy fáciles de realizar. Y son totalmente abiertos a ver este concepto básico, que cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de igualdad, desde el habla de una nación, si vamos a Apocalipsis de vuelta, un cordero, pero que hablaba como dragón, el habla de una nación. Ley dominical básicamente es eso. ¿Cómo habla un dragón? ¿Por medio de qué habla una nación? Por medio de las leyes, ¿sí? Del sistema judicial. Y en las leyes y en la Constitución es donde va a estar toda esta lucha, que es donde quieren atacar el Movimiento Nacional de Reforma y todos sus hijos, ¿sí? Los descendientes de este movimiento, todos los grupos religiosos que tienen la misma visión. Inmoralidad en una crisis, solución, atacar la Constitución, atacar las leyes para hacer una nación cristiana, por la fuerza, una teocracia, desde el punto de vista del protestantismo apóstata, que ya vimos en las otras clases, es la imagen de la bestia, ¿sí? Los que ponen la ley dominical no es la bestia de forma directa, sino estos movimientos específicos. Y les permite hacer esto los huecos de la Constitución. Cuando no hay enmiendas, que después hay una lucha por poner enmiendas en la Constitución, que especifiquen estos derechos. Y, a ver, y lo que habilita a un ser humano a tener derechos, que impedirían que estos movimientos avancen, tiene que ver con, primero, considerarlo un ciudadano. ¿Qué es ser ciudadano? ¿Qué es ser ciudadano y qué derechos tengo por serlo? ¿Sí? Hay toda una lucha y un trabajo en estos grupos sobre atacar esto. Para que ser ciudadano estadounidense sea ser una persona protestante, blanca, que acorda todas sus ideas del trapismo, ¿está bien? Quienes no entran en estos conceptos, al modificar las leyes, pierden estos derechos y pueden ser afectados perfectamente por lo que nosotros llamamos ley dominical, la marca de la bestia. ¿Sí? Se permite mediante esto. Daría otro tema, yo le quería meter acá, pero no nos da el tiempo, el espacio, que es directamente hablar de la 14ª enmienda y la 15ª. Y ahí nos mostraría la lucha por esto desde el lado de la igualdad y los contragolpes. Ahora nos vamos a enfocar desde el lado de Unión, Iglesia y Estado, pero está vinculado completamente. Además, como decían, hay un problema, ¿sí? Acá tenemos el racismo, esclavitud, que es algo que tiene que tratar Estados Unidos primero, y es lo que Dios demanda mediante su juicio. Que no solo está desde 1798, sino que ya está antes, desde literalmente los inicios de la nación. O sea, inicia la nación y el Mayflower, que trae a las personas que fundan Estados Unidos, ya viene, por un lado, con personas que tienen ideas de libertad, pero con personas que también traen esclavos. Tenemos este problema de la esclavitud desde sus inicios. Este cordero, a la vez, tiene un problema de tener el habla como un dragón desde sus inicios también. Tenemos dos posibilidades, dos caminos. Y en el 63, este barco que tiene que elegir entre qué forma va a tener, cae en el 63 de una manera con una pérdida de rumbo que se da hasta la ley dominical. Entonces, tenemos este momento, como dije, con la solución de cambiar las leyes, y cuando ellos proponen estas ideas, logran hacerlas realidad específicamente en el 63. ¿Se acuerdan qué pasó en el 63? Ya en el 61, por ejemplo, este pastor que estaba nombrando, que no aceptaban su propuesta antes, él quería este eslogan cristiano, algo que parece inocente. Pero poner un eslogan cristiano demandaba interferir sobre la Constitución y las leyes. Acabamos de decir, la primera enmienda, directamente
no permitía hacer esto. Periodo de crisis, desesperación, estamos corriendo con el sur de forma muy evidente. De hecho, Elena, hay citas que nos muestran que un ángel intervino en una de las guerras muy famosas que pierde el norte, donde no tenía sentido que el norte pierda. Pasaban este tipo de situaciones, y en la desesperación, o también mala intención, porque hay personas que de verdad creían esto, y también desde siempre hay personas que manipulan estas cosas porque te dan beneficios de poder, hay beneficios económicos sobre qué es ser un ciudadano, qué mantiene esta estructura de esclavitud. La esclavitud no es solo una comodidad de servidumbre, la esclavitud era un sistema estructural político, era una forma de vida, era una forma de ver la nación, una forma de ser estadounidense, en ese momento no era Estados Unidos como Estados Unidos, una forma de vida, una forma de poder de los hombres que se autodenominaban blancos, porque no tiene que ver con el color de piel, sino la percepción de que puede haber una raza pura, descendiente anglo, siendo un hombre blanco cis, protestante. Y todo este poder está muy arraigado con las culturas. Entonces hay un interés económico también en poder modificar leyes que permitan ir contra todo lo que ataque sus ideas o el poder de la misma religión. Bien. Entonces, el eslogan que se define, ¿sí? Se propone en el 61, y es aceptado frente a todos estos miedos de perder poder por el tema de la esclavitud, es en Dios confiamos. Sí, en Dios confiamos, que es muy famoso y sabemos que está hasta hoy. ¿Sí? Voy a ver cómo lo pongo acá. No quería borrar esto, pero lo voy a tener que borrar, disculpa. A ver, si no lo pongo acá. Pero en el 61 tenemos la propuesta del lema. ¿Sí? Y en el 63 es aprobado. Se decide que este va a ser el lema, es apoyado por la mayoría de las personas en el gobierno, y en el 65, ¿sí? Miren que es justo todo el periodo de esta dispensación, medio camino tenemos, perdón, en el 65, ya tenemos el lema, y en el 65 es puesto por ley en las monedas nacionales. Algo muy simbólico también, porque estamos hablando de la economía del país. En todas las representaciones de la economía se aprueba una ley que tenga una palabra cristiana. Bien. Esto parece, como dije, algo inocente, pero ataca directamente desde pequeños pasos, pequeñas barreras, a lo que es poder marcar realmente que Estados Unidos sea un país no laico, sino protestante. Para nuestros países latinoamericanos, la mayoría, no es tan raro, lamentablemente, podríamos no ver el problema en esto, porque nuestros países lamentablemente no son 100% laicos. De hecho, por ejemplo, Argentina en su constitución declara que es un país católico. La unión Iglesia-Estado está muy intrincada en esta nación. Pero en Estados Unidos, lo que le hacía la Tierra Gloriosa, tenemos los dos cuernos que caen definitivamente en la ley dominical, es la república, la democracia, ¿sí? Y la libertad y la visión correcta del protestantismo desde el lado que Dios quería, que Dios esperaba. Entonces tenemos la religión, la democracia, que los dos caen. El protestantismo se convierte en apóstata en el 44, y en la ley dominical va a terminar de caer algo que ya empezó en el cambio de rumbo, que es la democracia. Sacando la parte laica del Estado, ¿no? Que permite un ataque a todas las personas que no pertenecen a esta comunidad. Bien. Entonces, para resumir, voy a adelantar un poquito. Así como el 151 nos lleva a medio camino, en un movimiento muy importante y clave, muy influyente de Estados Unidos, que logra estos impulsos, y que más adelante también se logran más modificaciones, más contragolpes frente a lo que pasa. Termina el 65, la esclavitud es abolida, pero a pesar de esto, todos los que luchan por los derechos civiles, por ejemplo, reconocer a los afrodescendientes como ciudadanos y garantizar sus derechos, reciben muchísimos contragolpes por personas alineadas con estos pensamientos.
Bien, tenemos esos puntos. Seguimos adelante, y 2014 también lleva un medio camino importante, que es 1951. Acá tenemos otro movimiento muy, muy clave para lo que va a pasar después, que propone también avanzar con lo que es las declaraciones de creer en Dios en cosas destacadas. No sé si alguien se acuerda de lo que pasó en el 51. ¿En qué periodo estamos acá? Acá tenemos guerra civil. Acá estamos en un periodo, me pasé, perdón, hasta acá, en un periodo de crisis también, acá. Crisis permite estos avances, crisis permite otro avance. No son que son ideas que recién nacen en el 51, sino que son logradas poner por miedo a perder poder económico en un periodo de crisis. Guerra civil, ¿qué tenemos entre el 48 y el 54? ¿Los inicios de qué cosa? Tenemos los inicios de la Guerra Fría, ¿sí? Entonces estamos frente a otra crisis. Voy a tener que borrar acá el 151. Acá tenemos Guerra Civil, y con los 63 años, que también vienen de los 2520, caemos en 1951. Estamos en el periodo de la Guerra Fría. Acá la guerra ya no es contra el norte y el sur, y tratar de poder legitimar el poder mediante no solo buscar la aprobación de Dios supuestamente en sus cosas, sino legitimar la esclavitud. El norte se supone que no legitimaba la esclavitud, pero estaba también perdiendo poder por muchas cosas que estaban pasando, que habrían un cambio en la Constitución nacional. Acá tenemos otro contexto, tenemos otra crisis. También hay un miedo de los sectores más fuertes y más poderosos de la nación en perder poder económico. Pero ahora el enemigo no es interno, no hay un norte contra un sur. Es un problema global. Y de la Guerra Fría tenemos dos, ¿cuáles son? Ya saben, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Entonces tenemos dos fuerzas que se amenazan una a la otra. Hay un miedo en perder, no en Estados Unidos, como pasaba acá, la fuerza, tener la mayoría, sino que ahora hay un miedo de perder el poder en el mundo. Estados Unidos desea instalar, así como la Unión Soviética, entonces pelean por sus esferas de influencia, quieren poder tener el mayor dominio mundial, ¿sí? Entonces es una guerra que se plantea desde otro punto de vista. Ahora es desde el punto de vista del capitalismo versus el comunismo. ¿Está bien? Micaela. ¿Sí? No, nada, perdón. Era solamente para también de alguna forma enfatizar eso del capitalismo contra el comunismo, porque el comunismo es, bueno, se le identifica como siempre ateo y el capitalismo se le identifica a raíz de esa coyuntura como si fuera cristiano, ¿ya? Entonces ellos también tenían como que esa necesidad de distinguir. Nosotros somos capitalistas y cristianos y los otros son comunistas y ateos. Y nada, eso. Exacto. Cuando uno piensa que es algo que no tiene nada que ver con la religión, aparece otra vez una lucha frente a una crisis que promueve la unión iglesia y Estado, desde el lado protestante o evangélico. Esperen que la anoto acá para que quede. Se plantea como una guerra religiosa, como estaba diciendo muy bien César. Entonces, de nuevo, hay un impulso por, a ver, yo quiero que mi ideología capitalista se expanda. ¿De qué manera? No es algo único que hizo Estados Unidos, lo vemos también cuando vamos a Medio Oriente, lo que hacen ciertos grupos extremistas islámicos, que no representan a la religión. No es que el cristianismo es esto, es la imposición de leyes, es arremeterse contra la Constitución
ya lo sabemos. Todo justamente esto es Babilonia, es contrario al reino de Dios, pero se hace con la Biblia en la mano, se hace supuestamente en nombre de la religión. Entonces, si yo quiero lograr que las masas, las personas, abracen una idea ciegamente, sea como sea, frente a cualquier consecuencia, y abracen esa lucha, necesito meterme en sus mentes y en sus corazones. Necesito despertar su pasión y realmente buscar esta idea de que estoy identificándome con algo, abrazándolo de una manera que no pueda soltarlo. Y una forma fácil es hacer una lucha sagrada, ¿sí? Como una guerra santa. Y como decía César, en este concepto se ataca de esta manera. Nosotros, el protestantismo de Estados Unidos, los evangélicos, somos, ¿qué es lo que nos hace estadounidenses? Ser protestantes, lamentablemente hay grupos que también lo veían desde el lado de ser blancos, y lo vamos a ver si hiciéramos la línea paralela, para no nos da el tiempo, de la lucha de los derechos civiles, todo lo que es, lo que les decía, el tema de la 14ª enmienda, nos muestra luz sobre esto también. A veces parece que repetimos cosas y hay personas que nos podrían criticar por hacer un énfasis en que supuestamente es una exageración decir que su visión también es en cuanto a ser hombre, ser blanco, ser protestante y ser capitalista. Pero tenemos un montón de citas, un montón de declaraciones de ellos mismos mostrando esto, y cuando me refiero a ellos, me refiero a los movimientos específicos que lograron la fuerza de intrometerse en la Constitución Nacional, ¿sí? De esa visión. Y en este periodo también está esta lucha, es una guerra santa. El cristianismo supuestamente frente al ateísmo. Y se propone un lema en este periodo, que es el juramento a la bandera, poner el lema "una nación bajo Dios". ¿De dónde nace esta frase? En 1948 ya se piensa en esta idea de una nación bajo Dios. Y es una frase que dijo nada más y nada menos que Lincoln, ¿sí? En su discurso de Gettysburg. Él dice estas palabras y es muy interesante. Esta nación deberá, bajo Dios, tener un nuevo nacimiento de libertad. ¿En qué contexto Abraham Lincoln dice esta frase? Acá tiene el 48. Después ahora le voy a poner los años. A ver, si no se queda. 1863, ¿no? Lo dijo. Exacto. ¿De qué contexto tenía? Estaban hablando en el discurso que tenía que ver con el tema de post a la abolición de la esclavitud. Es necesario un nuevo nacimiento. Pero Lincoln dice, bajo Dios. Esta nación bajo Dios debe tener un nuevo nacimiento de libertad. Me pareció interesante esa palabra. Y esta frase, esta idea, repercute más adelante cuando se logran instalar este lema. Es propuesto el lema, ya como vemos de vuelta. Hay un periodo antes que ya están luchando por eso. ¿Cuándo es escuchado? En 1951 tenemos un movimiento que escucha esto y quiere ponerlo, que son una agrupación, en este caso es de católicos, ¿sí? Que se llamaban los Guerreros de Colón. ¿Está bien? Y esta agrupación lo que quiere, lo que hace para poder motivar esta idea, poder difundirla, es que en el juramento de ellos a la bandera empiezan en sus encuentros a introducir siempre esta frase, ¿sí? Y uno de los representantes del gobierno de Estados Unidos, particularmente de Michigan, le gusta esta idea, apoya esta idea, está con este grupo, y empieza a proponerla en el 51 para poner este lema de forma oficial, ¿sí? Para el juramento a la bandera. De vuelta, no es algo inocente. Una nación bajo Dios. ¿Bajo qué Dios? El tema de decir bajo Dios, estamos hablando de un Dios específico. En un país multicultural, multirracial, donde las escuelas públicas se supone que son laicas. Entonces, ponerlo en el juramento de la bandera, ¿qué representa una bandera? Representa a la nación. Estamos de vuelta haciendo una lucha abierta por instaurar la idea de que Estados Unidos es una nación protestante. Bien. Tenemos, como dije, dos periodos de crisis, dos momentos de declaración pública de la fidelidad a Dios, y cuando esto se hace efectivo. Acá yo tenía una cita que
está puesta ahí, que la tiene Esteban, si la quiere compartir. En 1954, que es este año que está acá, termina este periodo, esta disertación que estamos viendo, en ese momento Eisenhower escucha un sermón basado en 1954, es el aniversario del nacimiento de Lincoln, y todo el discurso, todo ese sermón que se celebra en esta iglesia, es intencionalmente basado en este discurso de Gettysburg de Lincoln, porque es el aniversario de su nacimiento. Y el discurso claro, con estas ideas similares al movimiento nacional de reforma, hablan de esto, que es necesario que este país se ponga bajo Dios. ¿Sí? ¿Alguien quiere? Esto es material de Esteban. Bien. ¿A esto te referís, Mica? Sí, esa es, muchas gracias. Ahora lo que voy a decir, eso que está ahí son palabras de Eisenhower. Cuando escucha este sermón, es convencido a sí mismo de poner este lema de forma legal en Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Cuál es su motivación? ¿Alguien quiere leerlo? Las declaraciones. A partir de este día en adelante, los millones de nuestros niños en edad escolar proclamarán diariamente en cada ciudad y pueblo, en cada aldea y en cada escuela rural, la dedicación de nuestra nación y de nuestro pueblo al Todopoderoso. De esta manera estamos reafirmando la trascendencia de la fe religiosa en la herencia y el futuro de América. De esta manera fortaleceremos constantemente esas armas espirituales que siempre serán el recurso más poderoso de nuestro país, en paz o en guerra. Muchas gracias. Bien. Entonces, acá vemos claramente la visión y la intención de lo que estás proponiendo, dice Howard, ¿sí? La idea es que millones de chicos, desde sus inicios, nosotros sabemos que es muy importante, si queremos crecer una idea en una mente, es hacerlo desde los inicios, la más tierna edad de una persona. Vos estás afectando las mentes de las nuevas generaciones con una proclamación de una nación abiertamente cristiana de una religión específica. Y además lo que esta persona nuclea es que, ¿qué cosa? ¿Qué les llama la atención? Es supuestamente tener un fortalecimiento espiritual frente a una guerra, ¿sí? De vuelta se plantea la idea de un miedo, hay una amenaza. Acá en este contexto tenemos una amenaza para este grupo. ¿Cuál es la amenaza? Los comunistas, los ateos, esa sería la amenaza. Para ganarles, ¿qué necesitamos? A Dios de nuestro lado, porque esa es nuestra visión de cómo debe ser de nuestro lado. Acá tenía la misma idea, hay una amenaza. ¿Cómo vamos a ganar a esta guerra? Necesitamos a Dios de nuestro lado. Se logra manipular a las masas con esta idea. Hay una amenaza externa que quiere avasallar nuestra nacionalidad, ¿sí? Nuestra idea nacionalista de lo que es nuestra nación. Corremos riesgo, nuestra estructura corre riesgo. Te hacen sentir parte de esa causa. Nosotros somos en realidad una minoría frente a una amenaza que es la mayoría. Esto es interesante, siempre hay una victimización de que estamos en riesgo, somos la minoría, aunque en realidad no lo es todo lo contrario. Y para hacerle frente necesitamos luchar con esta religión de la mano, ¿sí? El brazo de la unión iglesia y Estado. Bien, como dice abajo, y pueden leer, en el 54 el Comité Ejecutivo, ¿sí?, adoptó la resolución de aprobar por primera vez en Illinois poner esta frase que habían motivado los caballeros de Colón, ¿está bien? Que es modificar en parte la enmienda del juramento de lealtad a la bandera. Y en el 56 también hay otro avance importante, y es que se pone uno de los lemas que estaban en la Constitución, que era pluribus unum, que quiere decir de entre muchos uno, se cambia que el lema nacional sea también en Dios confiamos, ¿sí? Entonces avanzamos en el tiempo y estas luchas se vuelven a dar. Pero ahora tenemos que entrar a un periodo de otra crisis, la que nos acerca. Perdón que tuve que borrar acá, me gustaría tener más espacio para no tener que ir borrando lo que voy haciendo para tener la imagen. Pero acá tenemos otro periodo de crisis que nos acerca directamente, ya estamos a las puertas de la ley dominical, ¿sí? Se viene acá en más. Como digo siempre entre comillas, porque no es todo sobre lo mismo. ¿Qué crisis tenemos desde el 2001 al 2019? ¿Qué crisis grande enfrenta ahora Estados Unidos en este periodo?
Acá nosotros tenemos, tenemos el ataque a las Torres Gemelas, perdón, ¿sí? Un evento que cambió la historia de la humanidad, porque cambió la historia de Estados Unidos. Y en ese momento clave estamos frente a una crisis. Es evidente que hay una crisis, hay una debilidad en la estructura de la defensa de la nación. Y sobre este evento, hay también, como teníamos acá, dos corrientes. Acá tenemos dos corrientes, y acá tendríamos dos corrientes. Tendríamos. ¿Por qué? Como explicaba Esteban, me gustó en su presentación. Acá Elena de White estaba viva, estaban vivos los pioneros, estaba A.T. Jones luchando contra las modificaciones de las leyes, que no se dan solo en el periodo de la Guerra Civil. Vamos a lo que es la Ley Dominical Literal en el 88, también hay un enfrentamiento con los del Movimiento Nacional de Reforma, que quieren poner la Ley Dominical, la literal, estaba un tratamiento de leyes azules en el Congreso, ¿sí? Hay un avance, no solo en estas ideas de poner que la nación está bajo Dios, sino que directamente la nación tiene que adorar el día domingo. Entonces hay una lucha en ese sentido. Y Elena de White, los pioneros, la forma en que responden acá nos dice claramente cómo tiene que ser esta corriente de información verdadera. No solo te dice abandonar tus prejuicios políticos, en este caso contexto específico, la forma es abandonar la esclavitud. Acá, en este momento donde hay dos corrientes, el Movimiento Nacional de Reforma que promueve las leyes azules y tenemos a los primeros, lo que nos dicen es no podemos permitir la unión iglesia de Estado. Incluso si esas leyes fueran sobre la religión adventista, ¿sí? Que impongan el sábado, no podemos aprobarlas, porque van en contra de la imagen de Dios. Sería justamente ir a favor de la imagen de Babilonia, que ya sabemos. Podemos buscarlo como dijimos en el estudio anterior. Vamos a Daniel 3, y nos muestra lo que hace la imagen de Babilonia. Impone una adoración, ¿sí? Va contrario. Pero pasa el tiempo, después del cambio de rumbo también, y me gustó la palabra de decir que una de las corrientes podríamos decir que está seca, ¿sí? Elena, los pioneros, sus palabras no murieron, las tenemos escritas. Pero personas vivas adventistas hay en este periodo, por supuesto que sí. El adventismo sigue existiendo como iglesia formada de todo este tiempo. Y sin embargo, cuando estas cosas suceden, y ahora vamos a ver lo que pasa en nuestra crisis actual, no hay ninguna protesta. Acá abiertamente teníamos que protestar y declararnos en contra de estos movimientos. Pero estos movimientos siguen avanzando y en estos dos periodos una de las corrientes está seca. Mientras que la corriente de ellos sigue con la misma exacta postura. Estas crisis, tenemos otra, son por el juicio de Dios. Creo que ahí no lo puse, no llegué a ponerlo en las citas, me hubiese gustado, pero las palabras de los principales líderes evangélicos en el 2001, cuando pasa lo de las Torres Gemelas, nos dicen bien claro cuál es su pensamiento. Ellos declaran que por qué, a ver si capaz alguien se acuerda y lo puede tirar con más medidas si quiere participar, que me lo digo. Pero cuáles son las declaraciones principales. Después puedo poner un link, si no, en el video, para poner las fuentes de lo que estamos hablando. Pero abiertamente, ellos dicen que el problema es un juicio por la inmoralidad. Otra vez, tenemos una corriente que habla del juicio. La inmoralidad. ¿Y a qué le llaman específicamente en su tiempo inmoralidad? Homosexualidad, abortista, feminismo, todos estos grupos que luchan por ciertas ganancias de derechos desde su visión, que quieren hacerlo para decirlo de forma imparcial, pero es lo que están haciendo en realidad, por los derechos de los seres humanos, son vistos como una amenaza, porque no lo ven como que están buscando derechos, sino que están haciendo abominaciones. En su cosmovisión de lo que Dios es, del Toroatus, todas estas cosas son inmorales. Y por esa inmoralidad, abiertamente, o sea, me hubiese gustado ponerlo, pero no llegué para que las lean, están en el tema de acá. Son muy fuertes las declaraciones. Dicen abiertamente que lo de las Torres Gemelas no fue porque Estados Unidos está ya en una guerra previa con Medio Oriente y era inevitable que esto suceda, que es el análisis político correcto y realista, sino que es porque Dios está en juicio con la nación inmoral. Entonces es necesario revivir todo este trabajo.
pero ahora de una forma más clara y más efectiva. Y de hecho, desde el 2001 en adelante, vamos a tener, en este periodo que también atraviesa a varias de las líneas, una instalación de los gobiernos que están hoy en nuestro tiempo actual, luchando por poner la unión Iglesia y Estado, hacerla una realidad. Bien. Ahora, por una cuestión de tiempo, quiero gastar un segundito. Algo interesante también que no quería dejar pasar por alto es que en esta corriente de información... Yo ahí compartí en el chat para que quieran ver las citas y me están viendo el si querés te dejo porque yo no me olvidé que lo puedo ver acá. ¿Quisieras compartir una que te parezca relevante? Que muestre esto que estamos hablando. Ah, no, ok. Son las que compartiste de antes, ¿verdad? Sí, recién las compartí. Gracias. Bien. Liz, me compartió el chat para los que no están viendo, obviamente. La declaración que hablábamos primero, ¿sí? Decíamos que poner estos lemas, va en contra de la enmienda. Entonces, Luis compartió lo que dice la enmienda y literalmente habla de la igualdad de los hombres, de sus derechos inalienables, de la posibilidad de libertad y búsqueda de la felicidad. No se pueden prometer otras cosas. Ahora vamos a 2001, no tengo las citas para compartirlas ya, pero sí tengo citas que son exactamente iguales a esto que está pasando acá. Porque igual que en estos periodos de crisis, no es que mágicamente aparece un grupo evangélico fuerte que lucha por ganarse el poder judicial, que lucha por tener congresistas de su lado. Que de hecho muchos no tienen que luchar porque muchos congresistas o muchas personas que se ganan el poder, mejor dicho, ya piensan como ellos. La lucha sería lograr que lleguen a esos puestos, ¿vale? Pero no nace mágicamente acá como nosotros. Se repite lo mismo, ya hay un movimiento anterior. Y en este tiempo, en esta línea de progresión, tenemos algo clave que es la mayoría moral. ¿Sí? De eso sí tengo una cita ahí en lo que les pasé, si la quieren poner en pantalla. Creo que dice Palmer, que es el líder de la mayoría moral. La mayoría moral, así como el Movimiento Nacional de Reforma, o los caballeros o los guerreros de Colón, es una agrupación con intereses abiertos de hacer esto que estamos hablando. Su líder principal era Jerry Falwell. Y entonces, si quieren, pueden compartir. Bien. Antes del 2001 de esta crisis, él dice exactamente las mismas citas que me hubiese gustado compartir ahora. De que el juicio de Dios se da por la homosexualidad, por la inmoralidad. Y él ya dice en ese tiempo que están en una guerra santa, como leen ahí. ¿Sí? ¿Alguien quiere leer esa cita? La leo yo. Yo quiero leerla, Mica. Dale, por favor. Estamos luchando una guerra santa. Lo que ha sucedido en los Estados Unidos es que los malos están dando regla. Tenemos que dirigir a la nación de nuevo la posición moral que hizo América grande. Tenemos que ejercer influencia sobre los que nos gobiernan. Bien, muchas gracias. No sé si quieren hacer un comentario, pero es muy abierto, o sea, no es nada oculto, nada misterioso, no hay teorías de conspiración acá. Ellos abiertamente todo el tiempo han declarado sus planes, porque piensan que es lo correcto y por la impunidad también de poder hacerlo. No sé qué más agregar porque es muy claro. Entonces quieren ejercer una influencia sobre los que gobiernan, porque los malos, los morales, los que no son como este protestantismo, están ganando lugar. ¿Qué pasó acá y acá que podrían ver como inmoralidad? ¿Sí? ¿A qué llaman inmoralidad? Homosexualidad. Voy a poner así. La lucha por los derechos femeninos. Básicamente sería esta resumen. Acá se amplían en todo lo que es la lucha de género, que no es una casualidad, de los derechos femeninos y la homosexualidad. Tenemos, también hay lucha por los inmigrantes y por las personas que no son blancas, ¿sí? Porque son perfectamente estadounidenses, no existen de la raza pura. Pero hay una lucha y una concepción de que sí existen, entonces todos los que son descendientes de latinos, que pasan descendientes, pueden verse como inmigrantes, personas que vienen de otros países y viven en Estados Unidos, son estadounidenses, y además lo hicieron por generaciones.
porque son percibidos como extranjeros. Bien. Hay otra cita, si la quieren leer, de lo que fue la mayoría moral. ¿Me dicen cómo estamos de tiempo para saber si lo resumo? Ya estamos un poquito pasados, habría que ir cerrando. Ok. Entonces, lo que podemos hacer, no quería extender a muchos más temas, si no tienen deseos, puedo cortar las ideas, pero faltaría 5 componentes más para poder cerrarlo, así que prefiero no hacerlo largo y cerrar esta idea que estamos viendo acá, esta construcción. Después podríamos terminar específico y ver todos los nombres de este periodo y ver abiertamente, como es el tema, por qué hay un componente de un ethos, que ya lo estuvimos viendo nosotros en el caso de que vimos de Campal, de la idea de la libertad. ¿Sí? Todo esto que estamos viendo hasta acá, la mayoría moral, y cómo nació, lo que desciende después de la mayoría moral, porque después esta agrupación se encierra, deja de existir como tal, pero sus ideas permanecen, y de hecho permanecen hasta hoy con otro nombre. ¿Se acuerdan cuál es? Perdón que me cuesta escribir acá, si puede estar conocido. Hay una agrupación muy fuerte que es el Tea Party, que nace de lo que es la mayoría moral, pero tiene las mismas ideas que estamos hablando, de una iglesia de Estado, desde la cosmovisión abierta y clara de declarar qué es el estadounidense, cuál es su idea nacionalista y cómo van a llevar sus planes a cabo. Si quieren leemos la otra cita de lo que dijo Jack Paul, ya no lo voy a poner, lo dejaría para otro tema, para continuarlo, para cerrar la idea, pero quiero cerrar esta idea de cómo se da esta construcción y cómo piensan, así que si quieren comparten la otra parte. ¿Esto, Mica? Sí. Leo. El SIDA es la ira de un Dios justo contra los homosexuales. Para oponerse a ella sería como un salto de Israel en el Mar Rojo para salvar a uno de los carros del faraón. SIDA no es solo un castigo de Dios para los homosexuales, el SIDA, perdón, es un castigo de Dios por la sociedad que tolera a los homosexuales. Son muy tristes estas palabras, son muy abiertas. Bueno, todo esto lo continúa estos movimientos. Y el Tea Party no es cualquier movimiento, la mayoría moral, todo lo que salió acá, yo les contaba, ¿qué pasó en este contexto? También tenemos, todo esto es un contragolpe, porque acá habla de que hay una guerra santa, de que hay ciertos problemas. No estamos en la crisis del clima, no pasó lo de las Torres Gemelas. Pero ¿a qué se refiere con que hay una guerra? ¿Contra qué? Bueno, lo acabamos de leer. ¿Por qué? Porque en estos periodos hay una lucha, como dijimos, de derechos civiles. En los 70, particularmente, lo que más logra relevancia es la lucha de los derechos de la mujer. Entonces, hay una respuesta inmediata, un contragolpe. Inmediato es literalmente inmediato de la derecha cristiana evangélica, que son los que están de este lado, ¿sí? De atacar a estos levantamientos, que son como una amenaza. Entonces simplemente voy a cerrar hablando de este punto de vista de la amenaza, porque por el tiempo, y cerramos con otro grupo muy importante, que es una representación clara de cómo se quiere llevar esto a nuestro tiempo. ¿Y qué es lo que apoyan? O sea, ¿qué líderes están apoyando estas ideas? Y para hacerlo más claro, tenemos a uno que se llama Proyecto Blitz, ¿sí? Que también, como dije, en el tema de Esteban está bien abierto y bien clarito. Pero, ¿se acuerdan de qué se llama, de qué deriva el Proyecto Blitz? ¿De dónde nace? ¿Qué quiere decir ese nombre? Viene de la Segunda Guerra Mundial, eran las llamadas Blitzkrieg, las guerras relámpago que ejecutaba Hitler. Exacto. Bien. No es, el Proyecto Blitz está conformado también por un grupo de jóvenes cristianos que abiertamente tienen esta idea y se ponen este nombre, ¿sí? Blitz relámpago. ¿Por qué es un golpe relámpago? ¿Qué hacían contra Francia en esos golpes los alemanes? ¿Qué es lo que hicieron? Era una forma de ataque para invadir Francia, sorpresiva, con máxima fuerza. Los toman por sorpresa al enemigo, ¿sí? Y no logran que pueda defenderse. Hacen golpes constantes de manera que no pueda haber una respuesta efectiva del parte del enemigo. Literalmente le están poniendo ese nombre a su proyecto, mostrando qué es lo que quieren hacer y cómo. Todo esto lo quieren lograr, pero de una forma, como una forma bien, un claro ataque, ¿sí? Es una forma bien agresiva.
Y hay 4 pasos que me parecía interesante que nos tenemos que nombrar, que la otra corriente de información, que como está seca la corriente adventista, podemos tomarla de una corriente externa, ¿sí? Como decimos a veces, las piedras hablarán, dijo Jesús alguna vez, si no hablan los niños van a hablar las piedras. Bueno, ¿qué son las piedras? Podemos decir los gentiles, el mundo, las personas de afuera, pero que en realidad sí están bajo Dios, serían los metineos, ¿sí? Entonces, las personas del mundo que quizás todavía no conocen el mensaje, pero Dios puede influir en ellas, son también una fuente de información, son personas que están declarando lo que está pasando. Y hay un grupo específico que lucha por mostrar el problema de la unión Iglesia-Estado hoy, cómo abiertamente ya está intrincada de una manera que no hay vuelta atrás. Por algo se va a dar lo de la ley militar. Y el proyecto Blitz es una de las denuncias. Ellos tienen 4 pasos, según se denuncian, para lograr estas cosas. El primero es pasar las leyes, ¿sí? Pasar leyes que unan Iglesia y Estado, por ejemplo, como estas. Estas son leyes que unen Iglesia y Estado, que parecen inocentes, son quizás más fáciles de meter, aunque en realidad van en contra de la Constitución, así que tienen una defensa contraria para no ponerla, pero es lograr pasar este tipo de leyes para generar espacio en los distintos estados. Sabemos que Estados Unidos es un país enorme, ¿sí? Con muchos estados, y ellos quieren ganar influencia. Entonces, la forma relámpago de meter leyes es meter muchísimas leyes que parecen chiquititas, propuestas sería mejor dicho, en todos los estados, una tras de la otra, de manera que el enemigo no se pueda defender. ¿Quién sería el enemigo? Todos los movimientos que están a favor de la igualdad, que están en contra de unir Iglesia y Estado. Entonces, hacen un bombardeo de estos proyectos, agotando los recursos de quienes están en contra. Imagínense que si sale una ley atrás de otra, una propuesta atrás de otra. Es muy difícil sostener una denuncia pública sin que produzca un cansancio también, no solo para hacer una alarma, sino también para luchar y lograr combatir con la justicia, mostrando de que es inconstitucional y todo esto, agotaría los recursos de las personas que están en contra del suicidio. Entonces, si yo quiero poner proyectos de ley que todo el tiempo propongan hacer declaraciones cristianas dentro de cosas que deberían ser laicas, que son demasiados, uno que otro va a terminar siendo aprobado, va a terminar pasando, porque no hay forma de sostener una lucha contra tantas propuestas. El segundo paso que ellos tienen es algo que ya va en una concepción ideológica, ¿sí? Y capaz esto lo dejamos para el próximo tema. Entonces tenemos leyes y también de vuelta a lo ideológico. Y lo que ellos agarran es un concepto que nosotros creemos, y de por sí solo la palabra es buena, pero el tema es en qué la aplica. Y es la libertad religiosa. El concepto de la libertad, la ideología de la libertad, que es lo que tenéis con el nuevo tiempo, es un arma muy clara en todos los grupos. Es lo que quería mostrar. Vamos a verlo quizás en el próximo tema, ¿sí? Y los del proyecto Blitz lo que dicen abiertamente es usar esta arma, la libertad religiosa, como una carta de decir yo soy la minoría. Hay una victimización. Nosotros somos la minoría, aunque vemos que claramente no lo es, y necesitamos que se nos respeten nuestras libertades. Y nuestras libertades es poder pasar proyectos que permitan a las personas negar ciertos derechos o ciertos servicios que son constitucionales a otros seres humanos por sus ideas religiosas. ¿El problema cuál es? Que si mi idea religiosa es como la de Jerry Falwell, pienso que los homosexuales, las mujeres, los inmigrantes, las mujeres que no son acordes a mi idea religiosa, son abominaciones, están mal. Entonces no puedo ni me voy a permitir cumplir con los derechos constitucionales hacia esas personas, ya sea si soy una empresa, o si soy un pequeño servidor público, o soy un pequeño empresario, porque tengo mi libertad religiosa a mi lado. Yo si quiero, mi religión me dice que es una abominación, no me importa que constitucionalmente tengan derechos, yo no quiero dárselo, ¿sí? Y debería poder estar avalado, según la visión del proyecto Blitz, por mi libertad religiosa. Y es un arma muy clara, una construcción muy interesante, que hoy está pisando muy fuerte. Quizás no le vemos como libertad religiosa, pero hay que tener cuidado, porque en nombre de la libertad se están haciendo avasallamientos y se está permeando en la ideología de las personas en este periodo de crisis. ¿Sí?
¿Estamos en un nuevo periodo de crisis más allá del mundo? ¿Empezó en 2021? Sí. Es claro. De hecho, lo que pasó en 2020 permitió tener más miedo a ciertas personas. Las personas están con miedo, están con más teorías conspirativas. Es un momento perfecto para proponer supuestamente un cambio, ¿sí? Supuestamente, porque en realidad todo esto es súper antiguo. Estas ideas en nombre de libertad y demás son antiguas. Los esclavistas decían que ellos tenían la libertad individual de tener esclavos, y lo marcaban como una lucha de libertad. No decían, no es que yo quiero tener esclavos porque es un sistema estructural que no poder resolver. Es mi derecho contra el gobierno del norte, lo marcaban como una guerra. Hay un gran gobierno que quiere oprimirme. Yo tengo derecho a rebelarme. Entonces dicen, no soy racista, yo soy un luchador por mis derechos de libertad. Bien, pasamos al tiempo de la Guerra Fría, la lucha de los derechos civiles, acá no lo llegué a poner. Tenemos las leyes de Jim Crow, que van desde el 65 acá, ese contragolpe que hablo, ¿no? Contra cuando hay derecho. Y de vuelta están las mismas ideas. Yo tengo derecho a segregar, tengo derecho a discriminar, porque tengo libertad individual. Y estos movimientos que en este tiempo son los que organizan los linchamientos, los asesinatos en masa de afrodescendientes, o asesinatos en masa de inmigrantes, porque los asocian al comunismo, ¿sí? Guerra, comunismo, amenaza. Todo lo que es amenaza se justifica en una violencia muy grande de ser atacado, supuestamente por su religión y por sus libertades individuales. Y no lo plantean como un problema moral, sino como un tema de derechos civiles, como una lucha justa. En este tiempo va a pasar lo mismo y está pasando. Desde el nombre de la libertad, se quieren poner leyes que permitan la discriminación o coartar derechos a estos grupos, supuestamente porque es algo, un derecho incluso divino para hacer. El tercer paso que ellos tienen es la separación, lograr derribar la separación de iglesia y Estado. Si yo logro esto, en algún momento voy a poder derribar esa separación. ¿Cómo? Llegando a la Constitución, con las leyes. Y ya el cuarto paso sería el éxito que nos lleva a la ley unitaria. Hacer que Estados Unidos sea una nación cristiana. ¿Sí? Precisamente el nombre de Cristo manchado con todas sus familias. Y si somos más fuertes un poquito y nos jugamos más en decir nombres, nosotros deberíamos ver y buscar citas de quiénes, cuando buscamos, bueno, necesitamos poner gobernantes que apoyen estas ideas. Bueno, ¿quiénes fueron esos gobernantes? ¿Cómo los pusieron? ¿A dónde llegaron? ¿Qué pensadores los apoyan? Y nosotros sabemos, si vemos claramente, y quizás lo comprobemos en el próximo tema, pero sabemos que es Donald Trump en Estados Unidos el que es levantado por todos estos movimientos para poder llevar a cabo estas ideas. Y un montón de otros congresistas específicos. Pero Trump sería el que podemos nombrar como más clave por una cuestión de que fue presidente. Entonces, desde 2014 y desde antes, hay todo levantamiento también para hacer esto realidad, teniendo al presidente Trump en ese lugar, ¿sí? Como presidente, apoyado por todos estos grupos. Y él, a su vez, apoyándolos. Tenemos declaraciones, no por ir con la mayoría moral, pero sí en estos grupos, apoyando ideas. Por ejemplo, un proyecto, el proyecto Blitz, una de sus primeras leyes de ese bombardeo, es poner el tema del lema oficial bajo Dios en relación a la bandera en todo el país. Porque ¿qué pasa? Cuando se hacen algunas leyes, por cómo se manejan los estados, tienen la libertad de algunos de no aplicarlas, ¿sí? Lo que ellos buscaron es, bueno, los estados que todavía no son tan religiosos y no han aplicado estos temas, vamos a lograr que lo hagan. Y de hecho tienen éxito. En 2017 ellos buscan también que se haga una oración, oraciones y que se lean la Biblia en las escuelas públicas. Y tenemos un tweet que no se va a compartir ahora por tiempo, pero de Donald Trump diciendo que le parece una buena idea. Y diciendo palabras muy, muy claves, como no solo esta libertad. La palabra clave acá sería hacer América grande otra vez. Volver al pasado. En realidad, de hecho, dice una palabra que es volver al pasado. Y ahí vemos que todos estos movimientos quieren volver a este pasado. Nadie va a decir queremos la esclavitud, porque no lo plantean como una lucha de esclavitud, lo plantean como una lucha de libertad. Cuando acá vamos a este periodo, otro momento de crisis, ataca al Capitolio, lugar que tiene que ver con la democracia,
ley dominical, caída de la democracia, es súper clave. Hay un ataque que es insólito, de partidarios de Donald Trump diciendo que es fraude. ¿Qué banderas vemos levantadas literales en esa toma? Vemos la bandera de los que usan los libertarios y vemos la bandera de la Confederación, ¿sí? Del Sur. Pero ellos las usan porque les parecen que representan, por ejemplo, la confederada, la esclavitud. No, para ellos, para todos los movimientos que están de este lado, también las supremacistas blancos, hay un tema muy interesante que acaba de Artes anoche sobre este tema, ¿no? Los grupos específicos también que conforman la derecha habla de este tema. Ellos levantan la bandera confederada y lo vamos a ver mucho. ¿Por qué? Porque ven todo esto como un asunto de libertad. Entonces van a decir, queremos volver a estos tiempos, a los tiempos de la libertad, la supuesta libertad que ellos levantan, ¿no? Así que bien. En este tema, por ahora, como me pasé de tiempo, lo voy a dejar así, pero vamos a poder tener acá, si no lo tenían, por algún motivo, se perdieron esa serie tan importante que dio Esteban, en la que mostró lo que Tess dijo más o menos de esta manera, está ampliado con muchas más citas, con más datos, y hay más estudios para sumarlo también. Si ustedes quisieran estudiarlo o enseñarlo, serían estos pasos claves, por ejemplo, por dónde se pueden guiar. Realmente debería ser muy evidente que todo esto conduce a la ley dominical, que estas banderas que se levantaron no son inocentes, que este discurso de hacer América grande otra vez es volver a este periodo, que lo que quieren llegar a hacer es la unión de Iglesia y Estado y la opresión de estos grupos, y que esto es contrario al reino de Dios. Eso lo vamos a ver en el próximo tema de forma más explícita, porque justamente están luchando contra el mensaje que Dios está levantando de forma directa. Y si no lo podemos ver, es por nuestros prejuicios políticos. Como decía Elena, es necesario, si todavía estamos en el movimiento de Dios, seamos del movimiento, seamos adventistas, y todavía no podemos ver esto con excusa, es porque debemos abandonar los prejuicios políticos. Y tenemos oportunidad. Recuerden, vamos a ser juzgados no solo por lo que sabemos, sino por lo que podríamos haber conocido. El adventismo es una corriente que hasta ahora sanó, porque ya hay una protesta, lo estamos haciendo, pero el adventismo está dormido, todavía en la parte global. Como que está empezando, estamos luchando desde el movimiento adventista para hablar de esto, pero todavía el adventismo general oficial, podríamos decir, está dormido. Y lo peor, está apoyando, porque no estudian su pasado, no conocen su historia, los movimientos que nos llevan a esto, donde no estará viva Elena ahora acá, pero si la teníamos viva en este tiempo junto con los pioneros, y deberíamos ver de qué lado posicionar. Así que bueno, eso es todo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Entonces, me parece que hacemos una acción para empezar. Hola, soy Diego, es la primera vez que entro a sus reuniones y la verdad estoy emocionado. Obviamente creo que tengo que profundizar más estos temas. Es la primera vez que veo esta perspectiva. Y digo emocionado porque unos días yo compartí algo personal en mis redes sociales acerca de mi sexualidad, pero no, sin embargo, tengo que aceptar que siempre me sentí solo en el lado espiritual y adventista sobre eso, y al ver esto me emociona porque no me siento solo, y veo que es necesario alzar la voz para compartir el verdadero reino de Dios que incluye y que no discrimina. Entiendo las diferencias acerca por las tradiciones o por las enseñanzas que nos han dado desde chicos y que por ahí se piensa de que hacer de lado o porque estás pecando ya no eres parte de su reino. Entiendo todo eso. Ahora entiendo mucho más que
no es un verdadero mensaje, sino que es algo que deberíamos alzar la voz, y los felicito a ustedes. No sé cómo surgió esta idea. Los felicito muchísimo para que sigamos estudiando y compartiendo esto, ¿no? Les agradezco. Y estoy muy interesado en seguir estudiando y profundizar más esta mirada que había ignorado bastante tiempo. Bueno, muchas gracias, me emocionaste a mí, porque justamente todo eso que estás diciendo es lo que nos pasa a todos cuando nos encontramos por primera vez con esto. La verdad es algo para dar gloria a Dios. Todo esto que estamos mostrando así súper capaz muy rápido, pero que hay más para ampliar, y es muy importante que ahora que te sentís motivado, como nos pasa a cada uno en su momento, a estudiar más, no lo dejemos de lado, porque parece que es mucho, que es un barullo de información, pero en realidad tiene su orden, pero a la vez hay que aceptar su complejidad, ¿sí? Un problema que teníamos en el estudio oficial, digamos, del adultismo es solo quedarnos con lo simple y no tratar de ver esa profundidad. Sí lleva tiempo, pero a la vez Dios nos acompaña y lo clarifica. Para que están las parábolas, están estas líneas. Es impresionante cómo todo se repite. Y me emocionó mucho porque realmente ese es el deseo de que cuando uno empieza a formar parte de esto, de poder declarar esta verdad tan hermosa y tan importante. Primero, de sacarnos las manos manchadas de sangre que todos tenemos hasta que no abrimos los ojos, porque si no abrimos los ojos no somos parte de todo esto, y de poder predicarle al mundo esa liberación, que somos aceptados y cómo debemos ser aceptados, de cómo estos movimientos feministas, los movimientos por lo homosexual, en realidad estuvieron acompañados por Dios. Y es algo muy chocante y difícil para muchas personas cuando estamos con todos estos preconceptos, ¿sí?, que tenemos, no solo políticos, sino del protestantismo apóstata, nuestra visión de la vida. Pero Dios en su misericordia, como hizo cuando Jesús apareció en la tierra, y fue súper chocante, nos muestra que era todo muy diferente a lo que pensábamos. Pero si bien es doloroso, porque es como una poda, como dice Jesús, con los sarmientos y la vid, duele, pero a la vez es hermosa. Esa purificación después trae mucha alegría. Muchas gracias por tus palabras, son muy hermosas. Y todo esto es luz de Dios que nos está dando. Y ahora sos invitado, como todos nosotros, a ser parte y a poder seguir proclamando y dando esta hermosa verdad al mundo. Así que bueno, gracias. No sé si, por ahí se nota mi emoción porque tengo unos trajes aplicados y cosas similares, pero realmente me emociona y bueno, no quiero llorar, así que le voy a pedir a alguien que quiere poder hacer la oración de cierre y si no la hago. De hecho, Diego, ¿te animás a hacer la oración? Claro. Gracias. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú siempre has guiado a tu pueblo, y a pesar de que a lo largo de la historia ha sido un pueblo pequeño que ha alzado su voz y que ha sido o tratado de ser callado, tú siempre lo has guiado, y te agradecemos porque no dejas que la luz verdadera se apague. Te pedimos que sigas guiando hacia tu verdad, hacia la verdadera luz gigantesca que tú quieres que veamos, y que sobre todo, Señor, cubramos con el amor verdadero y genuino a las personas que están sufriendo y padeciendo en la oscuridad. Queremos pedirte que nos sigas acompañando. Te agradecemos nuevamente por todo. Bien, bueno, creo que sigue la grabación todavía, si quieren la podemos